Soy Paloma López, eurodiputada de Izquierda Unida y vicepresidenta del Intergrupo del Sáhara Occidental. No voy a hacer ninguna intervención, no se trata de que me escuchéis a mí. Esta tarde habrá oportunidad también de tener un intercambio con los eurodiputados del Intergrupo y, por tanto, yo creo que a quien les toca hablar es precisamente a los protagonistas de estas jornadas, a los protagonistas de este Congreso y, por tanto, son a ellos a quien les voy a dar la palabra, que son los que nos tienen cosas que contar y que son los verdaderamente protagonistas e importantes en las jornadas que estamos manteniendo. En primer lugar, le daré la palabra a Felipe Briones, fiscal y secretario general de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara. Felipe, muchas gracias. Y buenos días. En estas dos jornadas, en el Parlamento Europeo, a quien naturalmente, además de agradecer su hospitalidad, hacemos un reconocimiento de su sensibilidad sobre el conflicto del Sáhara Occidental, se ha tratado, como no podía ser de otra manera, de los ejes fundamentales que sufre el pueblo saharaui en aspiración a su legítima expectativa a la independencia a través de la materialización de la libre determinación de los pueblos que le asisten. En el aspecto de los derechos humanos, subrayar lo que el régimen, cuanto al régimen marroquí está llevando a cabo en las zonas ocupadas, la farsa de los juicios celebrados respecto a los activistas saharauis, la represión erigida en sistema desde la invasión en 1975, respecto a la esquilmación ilegal de la riqueza de los recursos naturales del Sáhara, que, como es sabido, pertenecen única y exclusivamente al pueblo del Sáhara Occidental, en materialización de la propiedad demanial de sus recursos naturales, recordarlo y reivindicarlo, así como, por tanto, la proyección ilegal de cuantos acuerdos mantiene Marruecos con terceros países, incluida la Unión Europea, respecto a riquezas naturales que afecten de forma inmediata al territorio y a las aguas del Sáhara Occidental. Y finalmente, a modo de esquema, recordar la gran legislación internacional y la legislación interna del Estado español, que ha puesto negro sobre el blanco a lo que venía siendo las reivindicaciones desde hace 40 años para con el Sáhara Occidental, en el sentido de que la presencia de Marruecos constante en el Sáhara es ilegal, que adolece de cualquier título político, histórico o jurídico para permanecer en el territorio, que Marruecos no es potencia colonizadora del Sáhara, sino únicamente administradora de facto, que eufemísticamente hace referencia a un país invasor de un territorio, que esa cualidad de potencia administradora de iure y, por tanto, la total responsabilidad respecto a la protección jurisdiccional de los derechos de los ciudadanos saharauis y arropar a ese pueblo a que pueda materializar su derecho a la libre determinación, correspondió desde siempre y sigue correspondiendo al Estado español, y que eso no ha cambiado. Muchas gracias a todo el grupo por haber colaborado con Yahoo, con todo este grupo de juristas para organizar esta conferencia y poder trasladar al seno del Parlamento Europeo una cuestión que para nosotros los juristas es muy importante, y es debatir y defender los derechos humanos y la legalidad en cualquier parte del mundo. Llevamos mucho tiempo desde Yahoo trabajando de forma muy concreta y muy concienzuda en la situación de los derechos humanos, la verificación de los estados de los mismos en el territorio no autónomo del Sáhara Occidental, en los territorios ocupados desde el año 75 por la potencia marroquí. En esta conferencia o en este grupo, mesa de trabajo, de debate, de análisis, hemos intentado, y yo creo que lo vamos consiguiendo, abordar los grandes temas que están ocupando al Sáhara Occidental, al conflicto que todavía 40 años se mantiene vivo y que acaba de referir perfectamente Felipe. Hemos tratado los derechos humanos, hemos tratado de forma muy específica dentro del ámbito de los derechos humanos
Nos hemos centrado en esta ocasión en la verificación de los derechos humanos en el territorio, en las permanentes denuncias que por violaciones, por agresiones, se vienen produciendo en todas las ciudades ocupadas del Sáhara. Y sin ir más lejos, pues nos remitimos a lo acontecido en los últimos días en la visita del rey de Marruecos al territorio ocupado, y ahora mismo creo que se encuentra aún en el Aaiún, que ha conllevado pues detenciones, ha conllevado exigencias de manifestaciones de júbilos que no se han producido por parte de la población saharaui, y como aconteció años atrás, esa actuación va también acompañada de un discurso de imperialismo en el que se vuelve a recordar el discurso del año 2009 cuando fue deportada Aminata Haidar, en el que el rey de Marruecos dijo que o se estaba con él o se estaba contra él. Se ha vuelto a reavivar de forma muy dura ese discurso. Por otro lado, hemos centrado también la atención en los juicios que desde hace muchísimo tiempo se vienen celebrando contra los presos políticos saharaui, en la defensa, el derecho de defensa que asiste a estos activistas y a esta población saharaui como a cualquier ciudadano o ciudadana del mundo, y hemos también realizado una vez más un análisis concienzudo con unas conclusiones que por supuesto serán públicas para quien quiera atender a ellas. También hemos puesto el acento en los medios de comunicación, cómo viene tratándose el tema del Sáhara Occidental en los medios de comunicación internacional, y que no siempre responden a la realidad. Acabamos de oír ahora, precisamente en estas últimas horas, la exposición de la ponente, en la que nos decía que no solo no se cuenta la verdad, sino que se cuentan las verdades contaminadas, que se cuentan la verdad versionada por parte pues de intereses que se apartan de la defensa de los derechos humanos, que se apartan de la aplicación de la legalidad en el Sáhara Occidental, y que responden exclusivamente a intereses de la potencia ocupante del territorio que es Marruecos. Y para ir concluyendo, decir que también hemos querido, al margen de lo que ya se detalló por parte de Felipe, poner el acento en un asunto del que ahora hablará mi compañero Javier, que es la situación en la que se encuentra Hassana Alia, un joven condenado 2 veces por los mismos hechos, la primera vez a 4 meses y la segunda vez a cadena perpetua, y que nos parece que merece una reflexión importante, porque es no la situación de Hassana, no la situación de todos y cada uno de los querellantes o de las víctimas que aparecen también en la querella por genocidio, a la que dedicaremos esta tarde un amplio espacio, sino que cada uno de ellos representa pues la vulneración de los derechos de este pueblo y la situación de ilegalidad en la que la comunidad internacional parece estar colaborando para no resolver el conflicto y en suma reconocer el derecho fundamental de todos los pueblos, que es el derecho a la libre determinación, y hablando sencillamente el derecho a vivir como el propio pueblo desee y quiera. Muchas gracias. Me corresponde presentar el caso, como dicen, de un activista de derechos humanos saharaui, se llama Hassana Alia, y su historia no difiere mucho, como decía Inés, de la de otras personas. Lo que sí difiere es que él tuvo la fortuna de enterarse que era perseguido estando en España y tuvo la fortuna de poder pedir protección internacional que a comienzos de este año le ha sido denegada. Hassana, desde bien joven, desde la adolescencia, desde apenas cuando tenía 17 años, formó parte de la Asociación de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos, actuando siempre y en todo momento de modo pacífico, denunciando los secuestros, los malos tratos, las torturas y la ocupación del Reino de Marruecos en el Sáhara Occidental. Desde bien joven, desde esa misma edad, desde la adolescencia, Hassana, como otras personas, sufrió detenciones arbitrarias, malos tratos, lesiones, torturas, injurias, amenazas, en fin. Como también nos apuntaba, estando aquí, Hassana en el año 2012 recibe una llamada de un familiar, de un amigo, que le dice que está procesado en el macroproceso que se seguía contra más de una veintena de personas por los incidentes que hubo
en el desmantelamiento violento por parte del Reino de Marruecos del campamento Gdeim Izik. El 12 de enero de 2012, Hasana pide protección internacional que el 19 de enero de este año le es denegada por el Ministerio de Interior de España, apoyándose el Ministerio de Interior, pero sin cuestionarla, la sentencia del Tribunal Militar Permanente de Rabat de 17 de febrero del año 2013. Esta sentencia del Tribunal Militar Permanente de Rabat, ha sido cuestionada unánimemente por todos y cada uno de los organismos internacionales y observadores que allí estuvieron presentes. No es cuestión de esta organización, ni de CEAR, ni de este letrado. Tenemos los informes de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, de la Asociación Internacional de Observación de Derechos Humanos, del Relator de Naciones Unidas contra la Tortura, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, del Consejo General de la Abogacía Española, de eurodiputados, Billy Meyer, Antonio Masip. Todos ellos denunciaron la excepcionalidad de un tribunal militar, la denegación de pruebas que ayer mismo los compañeros que ejercieron la defensa en ese macrojuicio nos relataron, la existencia de actas policiales falseadas, testimonios obtenidos bajo tortura, no existencia de un recurso ordinario de apelación. Y si todos estos derechos fueron mutilados para quienes estuvieron en el macroproceso, más aún lo fueron para Hasana Alia, que ni siquiera estuvo allí para poderse mal defender. Hasana Alia ha sido condenado a cadena perpetua en rebeldía, lo cual pone de manera más relevante la vulneración del principio de contradicción, de defensa, del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de tantos otros convenios firmados por España. Por lo tanto, podemos concluir que, sin lugar a dudas, Hasana ha sido condenado a cadena perpetua en un juicio que no ha sido justo, que no responde a los estándares mínimos de nuestro entorno para considerar la sentencia de otra forma que no sea como cosa juzgada fraudulenta. La denegación de la protección internacional que solicitó a Hasana le ha puesto en peligro de devolución, por una parte. Por otra parte, supone, a nuestro juicio, el incumplimiento de las obligaciones de protección internacional que tiene contraídas España como signataria de la Convención de Ginebra del año 51 para las personas refugiadas. Y, por otro lado, como se apuntaba, contraviene y desoye todos los informes de las organizaciones mundiales en defensa de derechos humanos. Contra esta denegación se interpuso indudablemente e inmediatamente un recurso contencioso administrativo que actualmente está en trámite en la sección octava de la Audiencia Nacional, en la que tenemos acordada en marzo también de este año una medida cautelar de suspensión de la salida obligatoria del señor Alia de España, y en la que, a grosso modo, se postulan dos pretensiones. La primera, como no podía ser de otra manera, es que Hasana Alia es una persona refugiada que precisa de protección internacional y que, por tanto, su caso es encuadrable en la Convención de Ginebra que los tribunales deben reconocer. En segundo lugar, y con carácter subsidiario, lo que se postula es que Hasana en ningún caso puede ser expulsado al Reino de Marruecos. Se estaría con ello vulnerando principalmente el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que, como sabéis, prohíbe la tortura, los tratos inhumanos y los tratos degradantes que, a buen seguro, Hasana sufriría de ser devuelto al Reino de Marruecos. Poco más me queda que apuntar que el procedimiento está en trámite, que el procedimiento entiendo que no tendrá una resolución muy demorada en el tiempo ya, pero sí queremos denunciar también que, de una manera completamente contraria a la medida cautelar que, como os decía, tiene Hasana concedida, el pasado día 6 de octubre, por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, se procedió en un tren de Burgos a detenerle a Hasana, a hacerle revivir la detención, y que probablemente gracias a la intervención de la Audiencia Nacional, ahora mismo ese procedimiento está con propuesta de resolución de archivo y, por lo tanto, ha quedado, por lo menos de momento, paralizado. Esta es un poco la situación a grandes rasgos procesal que sufre o que tiene Hasana Alia en la Audiencia Nacional y en el Reino de España. Y bueno, pues yo también me ofrezco para las aclaraciones y las preguntas que se estimen oportunas. Gracias.